Y nos enlazamos hasta Golden, Colorado, con mi querido doctor Héctor Frisby. Hoy con un tema interesante, las enfermedades de transmisión sexual. Hablamos recientemente de el VIH, SIDA, pero hay muchos riesgos en la práctica sexual. Ahora sí que todo lo bueno cuesta y hay que tener en cuenta y tomar medidas, sobre todo la prevención, siempre es lo mejor. Y en temas de la salud ni se diga. Mi querido doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, Jorge, el tema de hoy es muy interesante y como tú lo dices, todo lo que produce placer en la vida tiene ciertas responsabilidades y el sexo no es la excepción para poder tener una vida sexual saludable, independientemente de los factores emocionales que tienen que estar involucrados. Hay unas cuestiones biológicas y unos comportamientos que debemos de tener para disminuir las enfermedades de transmisión sexual. Desafortunadamente, en el año de 2015 vimos cifras históricas elevadas para un grupo de enfermedades de transmisión sexual que no se habían visto esas grandes frecuencias de esas enfermedades desde que se lleva registro de enfermedades de transmisión sexual desde los años 40. Son cifras históricas, al menos aquí en los Estados Unidos, que las estadísticas se llevan de manera más puntual, y hubo un incremento particularmente en 3 enfermedades: sífilis, clamidia y gonorrea. La gonorrea y el sífilis son enfermedades causadas, una por una bacteria, otra por un organismo que se conoce como espiroqueta, y la clamidia, que es una enfermedad viral. Es muy importante. Vamos a tratar de organizar el tema para que sea más comprensible para la gente. Primero, vamos a tratar de explicarles que las enfermedades de transmisión sexual son un grupo muy heterogéneo. Hay más de 20 enfermedades de transmisión sexual posibles que pueden venir si es que no tenemos las precauciones debidas. Las enfermedades están causadas, pueden ser por bacterias, pueden ser por parásitos, pueden ser por hongos o pueden ser por virus. De todas estas, las enfermedades virales, enfermedades de transmisión sexual virales, merecen una particular atención, y la razón de esto es que no se curan. Una vez que la persona es infectada por virus del herpes, por virus del papiloma humano, por el VIH, una vez que la persona está infectada, esta persona ya no se va a curar, esta infección ya no se quita. Se puede controlar, hay avances muy importantes en los medicamentos para cualquiera de estas enfermedades, se pueden dar tratamientos, pero es muy importante que la gente sepa que, por ejemplo, el VIH, bueno, pues ya platicamos que se relaciona con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La infección por el virus del papiloma humano se relaciona con cáncer, tanto cáncer como cervicovaginal, cáncer laríngeo, si es que se tienen prácticas de sexo oral, pueden dar cáncer en la laringe. Por eso se puede hacer un Papá Nicolau, y se debe hacer un Papá Nicolau de la garganta en una persona que se tiene la sospecha de que puede tener cáncer en la garganta por prácticas sexuales. Entonces no es raro ver que se haga un Papá Nicolau, no nada más en las mujeres. Hay hombres que también se tienen que hacer el Papá Nicolau, pero es en la garganta, porque sospechamos que pueden tener virus del papiloma humano, pueden tener cáncer de laringe, y el virus del herpes también puede presentar complicaciones con el tiempo si es que no se controla, de manera importante. Hay algunos casos de cáncer de recto y cáncer de anal que se relacionan con la presencia o del virus del papiloma humano o del virus del herpes. Entonces, las enfermedades virales merecen una consideración especial. Del resto de las enfermedades, los problemas más graves son las secuelas o los efectos a largo plazo, si es que no son tratados de manera adecuada. Por eso es que es muy importante tener, prácticas sexuales de riesgo. Desde luego, el CDC, el Centro de Control de las Enfermedades en Estados Unidos, la primera recomendación que da es así casi como una recomendación de la iglesia: no tener sexo. Esa es la recomendación número 1. Los no palitos, dicen por acá. No teniendo sexo, pues no existen las enfermedades de transmisión sexual, aunque hay un caso excepcional. Si se utilizan juguetes sexuales y estos son compartidos con otra persona y no aseados de manera apropiada, que es agua y jabón, puede haber una enfermedad de transmisión sexual a través de un juguete sexual. Entonces esa es la recomendación número 1. La segunda recomendación es la utilización del condón. La utilización del condón
disminuye de manera muy importante todas las enfermedades de transmisión sexual. Prácticamente podríamos trazar una línea y de un lado ponemos a los que sí usan condón y a los que no usan condón, y las frecuencias de las enfermedades son muy diferentes. Y ya que hablamos de qué tipos de enfermedades hay, ahora vamos a hacer la segunda división de las enfermedades de transmisión sexual. Hay 3 grupos en particular que causan preocupación con base en las cifras que se obtuvieron en el año de 2015. El primer grupo es el grupo que nos llamó mucho la atención desde el programa pasado, cuando hablamos de VIH-Sida, es el grupo de hombres teniendo sexo con hombres. Como dijimos, no de manera exclusiva, pueden ser hombres bisexuales o pueden ser únicamente homosexuales. El segundo grupo que nos llama la atención es el grupo de las mujeres embarazadas, enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo. Este grupo aumentó significativamente con las enfermedades que ya mencionamos, clamidia, gonorrea y sífilis, y con enfermedades nuevas como el Zika, que lo vamos a platicar ahorita al final. Y el tercer grupo de riesgo, y esto es verdaderamente triste, es el grupo de adolescentes o adultos jóvenes, del grupo de edad de entre 15 y 24 años, tuvieron un incremento impresionante en los números de frecuencia de enfermedades de transmisión sexual, y esto es por 2 razones principalmente. Una es la nula o muy baja utilización del condón masculino y femenino, y la segunda es el incremento altamente significativo estadísticamente del sexo casual. El sexo casual es aquel que se tiene con una persona que se desconoce. Se van a una fiesta o se van a un antro o se van a un bar o se van a donde sea, a la playa o a donde sea, y tienen sexo con una persona que no conocen o recientemente conocieron, y muchas veces no saben ni cómo se llama y ni lo sabrán. Tienen sexo en los baños de los bares, en los baños de los restaurantes, y eso se incrementó de manera muy importante en este grupo de edad de 15 a 24 años. Como lo platicamos la vez pasada, desafortunadamente ellos no vivieron la época de los 80, en que la gente se moría por el virus del VIH de manera muy frecuente. Entonces como que no, es algo que no vivieron y es un miedo que no tienen. Entonces, independientemente de que todos nosotros nos guste ser irresponsables cuando somos adolescentes o adultos jóvenes, este grupo en particular actualmente tiene prácticas mucho más riesgosas. Es casi como si se tiraran del bungee para ellos, y esa emoción que les produce es lo que les da adrenalina y pues les gusta. Entonces este grupo merece mucha atención. El grupo de los hombres teniendo sexo con hombres es el grupo que más ha avanzado en medidas preventivas, ha desarrollado medidas de responsabilidad con mucho mayor frecuencia. Incluso ya también los pacientes que tienen sexo con hombres se vacunan contra el virus del papiloma humano, y ya desde el año del 2011 es una rutina aquí en Estados Unidos que se vacune a las niñas y a los niños en la escuela entre 8 y 10 años de edad. Se les vacuna, en muchos estados es incluso hasta obligatorio, como en Texas, la vacuna del virus del papiloma humano, para que tu hijo pueda continuar yendo a la primaria, que aquí es el elementary school. Necesita llevar su certificado de que ya fue vacunado contra el virus del papiloma humano antes de que empiecen a tener actividad sexual, que en promedio es a los 12 años. Entonces necesitan estar vacunados tanto hombres como mujeres. Entonces esto es muy importante que la gente lo entienda. La última parte que quiero platicar con la gente, porque seguramente lo ha visto en las noticias, es el virus del Zika y la enfermedad de transmisión sexual. El virus del Zika ha tomado mucha relevancia porque se presentan casos muy serios, muy escandalosos, muy aparatosos en mujeres embarazadas, porque la afección que hay hacia los niños recién nacidos, el daño neurológico que les causa es muy importante. Entonces es muy importante que las mujeres entiendan las reglas que tienen que seguir respecto a la actividad sexual y a embarazarse. En primer lugar, que consulten si es que van a ir de vacaciones, que consulten si la zona a la que van a viajar, que habitualmente son zonas tropicales y zonas a las que nos gusta ir de vacaciones para asolearnos y descansar, si es una zona de alto riesgo para el Zika. Les voy a poner en la publicación de Facebook unos vínculos en español con el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y Prevención aquí en Atlanta, en donde pueden entrar y pueden leer. Ahí hay unas, incluso lo pueden imprimir, viene en formato PDF,
lo pueden imprimir y hay una información muy valiosa acerca del virus del Zika y cuáles son las zonas del mundo. Es muy importante las mismas recomendaciones que para todas las enfermedades de transmisión sexual, que se tenga una utilización responsable del uso del condón, que no se tenga sexo casual en esos lugares y que no se compartan los juguetes sexuales. Esa es la otra recomendación. No sabemos hasta este momento, están los estudios, pero no sabemos cuánto tiempo sobrevive el virus del Zika en los fluidos corporales como el semen, la saliva, la leche materna, los fluidos vaginales. No sabemos cuánto tiempo vive el virus del Zika ahí. Se están realizando las investigaciones y tampoco sabemos cuánto vive el virus del Zika en el medio ambiente, como para pensar que si utilizamos un objeto, un juguete sexual, en determinado tiempo ya no es contagioso. No lo sabemos aún. Las investigaciones se están llevando a cabo y no hay cifras definitivas al día de hoy. Y las únicas estrategias para reducir la frecuencia o la incidencia del virus del Zika como una enfermedad de transmisión sexual, desde luego, es el uso del condón, como se los decía, evitar el sexo ocasional y evitar compartir los juguetes sexuales. Así es, doctor, muy importante que subrayes esto porque todavía hay muchas creencias, como en todo, ¿no? De que este virus del Zika es una creación de los medios, que es una mentira, que etcétera. Ya habrás leído mucho al respecto, que no hay nada de esto. Y en realidad, pues la falta de información, como decíamos hace rato, la falta de información que hay respecto a la aprobación de esta reforma para el uso terapéutico de la marihuana aquí en México, la falta de información de los jóvenes, los mitos y las creencias, como un comentario que leíamos por ahí de que no es cierto que el condón sea totalmente efectivo para evitar las transmisiones de tipo sexual. Todas estas cosas, que es esa falta de información lo que origina la falta de prevención a su vez, y el hecho de que precisamente los jóvenes, que en lugar de preguntar o investigar, prefieren pasarse entre ellos lo que ellos creen que es la verdad acerca de evitar las transmisiones sexuales o de no evitarlas, es lo que provoca que precisamente estemos viendo índices de enfermedades de transmisión sexual que eran propios de los siglos XVII, XVIII, doctor, como la sífilis, ¿no? Por ejemplo. Así es, Jorge. Fíjate que siempre que platicamos tocas temas muy, muy interesantes y cuestiones muy importantes que la gente tiene que saber, no solamente respecto al Zika, sino también incluso para el VIH. Hay mucha gente que piensa que el virus es una creación en un laboratorio y que se les escapó y todo este tipo de cosas. Sí, Incluso sí. hay una película ahí que se llama Epidemia, ya no me acuerdo cuál es el actor, pero es muy buena esa película, en la cual un changuito va viajando en un avión y infecta a una persona. Es muy interesante, es muy estresante la película, pero mira, esto es algo muy importante y podemos hablar un día acerca de las mutaciones genéticas. Aproximadamente cada 200 generaciones hay una mutación genética en un organismo. Incluso el DNA que tenemos los seres humanos en este momento es muy diferente al DNA que tenemos de las muestras del hombre de Neandertal. Claro. El DNA va modificando y los virus también se van modificando y mucho más rápido. Entonces, eso es lo que va causando que un virus que ya existía probablemente, ahora ya infecta y infecta de manera más importante, porque ya creó resistencias y ahora ya se puede manifestar en el ser humano e incluso puede matar al ser humano. Esa es la historia natural de los organismos, que vayamos mutando. Entonces es muy importante que lo entienda la gente y que bueno, pues que se dejen de historias fantásticas, ¿no? La naturaleza es fantástica por sí misma. Así es, querido doctor, y por eso la importancia de que nos tengas al día con este tipo de informaciones que pues hay que ponerlas precisamente al alcance de la gente para que tire todas estas, en primera el tabú que tienen todavía muchas familias o muchas religiones de hablar acerca del sexo y sobre menos aún de las enfermedades de transmisión sexual. La oposición que hay de muchos padres de familia que precisamente no quieren que se les hable a sus hijos de sexo y menos también de las enfermedades que pueden contraer. Y ahora con la facilidad de estas herramientas, pues cualquier chico que busque
información sobre esto. Esperamos que encuentre en sitios como este en el que le queden claras sus dudas, y si no, pues que nos las haga saber y a través de ti pues las resolvemos como siempre, querido doctor. Por eso la importancia y el agradecimiento de estas secciones que nos ilustran sobre este tema tan importante de la salud personal y global también. Así es. Y global. Así Gracias, es, querido doctor. Te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Golden, Colorado, y esperamos pues vernos para la próxima semana. Ya el chat se encargará aquí de hacerte las sugerencias y nos ponemos en contacto para el siguiente tema. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva TV.